Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, dispuestos a contarles lo que hoy está siendo noticia, este miércoles 13 de septiembre. Y empezamos echándole un repaso al famoso terremoto en Marruecos. Van a ver imágenes del hospital en el que se decidió pues que iba a reaparecer el rey de Marruecos. Ahí, además de que el hospital aparece absolutamente calmado e impoluto, bueno, pues son las imágenes que se supone que convenían a la monarquía alauí. Aparecía el monarca dando sangre, siendo que muchos están seguros de que sufre una enfermedad que no lo aconseja, pero bueno, todo esto es operación propaganda. Cada vez es más difícil trabajar en el entorno de la búsqueda de supervivientes, porque 5 días hacen ya muy difícil encontrarlos. Así es que muchos de los bomberos españoles que acudieron a esa cita humanitaria han empezado a volver a sus cuarteles en España, y en la UME hay algunas voces críticas que dicen que es que no saben dónde ayudar y no saben dónde ir, porque reina bastante el caos. Pero bueno, pues así está la cosa. De Marruecos tenemos que ir sí o sí a Libia, por proximidad y por proximidad en lo catastrófico de ese accidente que tuvo Libia con el tifón Daniel, y que bueno, ha suscitado que en Libia cuenten ya 6.870 cadáveres por consecuencia del tifón. Bueno, de los 1.672 muertos, no bajamos en la cifra de desaparecidos, que se siguen estimando en unos 10.000. Ya saben que reventaron 2 presas y que el agua lo arrasó todo. El país sigue sin luz, sin comunicaciones. Se hace muy difícil el trabajo de los equipos de salvamento o de ayuda a los supervivientes. Y esta crisis que vive Libia ha activado como un resorte inmediato pues un aumento de las oleadas de inmigrantes que quieren huir del país, visto lo visto y lo que ha sucedido y el miedo que han pasado, y que muchos se han quedado sin hogar, etcétera, etcétera. ¿Dónde lo notan? Van a ver imágenes de Lampedusa. Lampedusa es una pequeña localidad en costas italianas donde han empezado a llegar ingentes cantidades de inmigrantes. Ahí ven cómo la policía trata de contenerlos. Estaban en Libia, cerca de Libia. Muchos no son libios, muchos de ellos son subsaharianos, pero Libia era uno de los lugares desde los cuales aspiraban a alcanzar en algún momento la costa de Italia. Las autoridades de Lampedusa están aterrorizadas porque lo que tienen ahí en sus puertos, ya en su puerto y a la entrada de la localidad, es mucho más contingente humano que los que viven en Lampedusa, algo así como una proporción entre 5.000 los que viven en Lampedusa y cerca de 8.000 los que han llegado de diferente manera a las costas italianas. Es un estado grave de alarma el que viven, nos recuerda mucho el que viven en muchas de nuestras Islas Canarias. Reclaman las autoridades de Lampedusa que tome el mando el gobierno central de Italia y que busquen soluciones, porque es imposible que ellos se las puedan dar a este contingente de inmigrantes que, como ven, pues tienen en sus muelles. Bien, y de ahí nos tenemos que ir a Rusia para narrarles un encuentro completamente inenarrable, el del tirano ruso Vladimir Putin con el tirano de Corea del Norte, Kim Il-jong. Bueno, ha llegado finalmente el líder norcoreano en su tren blindado con no sé cuántos cohetes y ametralladoras y armas y tal. Ha llegado todo en fin, una cosa bastante... Bueno, haría reír si no fuera lo que es un dictador terrible que amenaza una región del mundo con sus cohetes. Hoy, por cierto, han lanzado unos misiles balísticos desde Corea sobre el mar del Japón,
contribuyendo poderosamente a la inestabilidad de la región. Lo significativo del encuentro entre grandes del mundo, Putin y Kim, bueno, pues ha sido que el norcoreano le ha ofrecido apoyo a Vladimir Putin en su, atención, lucha sagrada contra la hegemonía de Occidente. Bueno, es que el de Corea del Norte, pues ahí le ven con su... hoy se ha arreglado, ¿eh? Normalmente sale con traje militar. Y la cara de, en fin, no la voy a calificar, de Putin, lo dice todo, esa sensación que produce Kim Il-jung. De lo relevante en esta inenarrable cumbre, nos vamos a Francia. En Francia están pasando cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Francia han decidido prohibir el iPhone 12 porque emite unas ondas, y esas ondas los franceses las consideran completamente negativas para la salud de los que lo tengan. Este iPhone, hay mucha gente en España que lo tiene, por cierto. Bueno, pues en Francia han dicho que no, que lo van a prohibir y ya. Y por cierto, a mí me llama más la atención una rectificación del gran progre europeo que es el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Él es el más progre que nadie, en fin, tal cual. Bueno, pues está cambiando de opinión y esto es relevante. Hay muchos países donde se está produciendo este mismo cambio de opinión, desde Suecia, Austria, Holanda, un montón de ellos, ya no quiero decirles de Italia, por supuesto, donde están reflexionando sobre cómo limitar la inmigración. Se dan cuenta de que eso no es la solución de nada, que eso cuesta mucho dinero y que eso pues crea muchos otros problemas de seguridad, en fin. Esto aquí no se puede decir. Si eres policía te sancionan, pero hay países de Europa donde sí. Y en Francia, que vamos a decirlo, tiene a gala pues un sistema democrático revolucionario, el señor Macron ha introducido la idea política de que sería bueno hacer un referéndum para saber si los franceses quieren más o menos inmigración. Cuando esto llega a un pronunciamiento de este estilo del monarca presidente de la República Francesa, y eso es una ironía, lo de monarca presidente, quiere decir que también están temblando las piedras sillares de ese buenismo que lo ha gobernado todo respecto de la inmigración en Francia, que por cierto es un país que tiene con muchos otros la necesidad del arraigo, porque fue metrópoli de no pocas colonias en África y no solo en África. Bueno, pues dicho esto, yo ya me quedo más tranquilo. ¿Cuándo llegarán estas ideas al gobierno de España? Pues no lo sé. Si es este, desde luego no llegará nunca. Y si es otro, pues ya veremos qué suerte tenemos, o no, que decía aquel. En Europa, la presidenta europea, Ursula von der Leyen, hoy es el día en el que hacen esto del Estado de la Nación, pero el Estado de Europa, y ahí se ven todos y hace un discurso la señora von der Leyen, y la señora von der Leyen ha dicho algo interesante, que es que Europa se va a dotar de una ley equivalente a la nuestra del no es no, del solo sí es sí. Y aquí también me gustaría que pasáramos a la ley. Otro principio básico. No es no. No puede haber una verdadera igualdad sin la libertad frente a la violencia. Bueno, va a haber una ley europea bastante coincidente con la que tenemos en España. Bueno, la gran noticia política del día es que, al rebufo de lo dicho ayer por José María Aznar, el Partido Popular convoca un gran acto para el 24 de septiembre, a la víspera del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, en defensa de la igualdad de los españoles, o dicho de otro modo, en contra de la amnistía que al parecer pues maneja Moncloa para conseguir una investidura con el voto favorable de Puigdemont y de Junqueras, y de Bildu y de no sé cuántos más. Bueno, me gustaría comentar todo esto con doña Ana Millán, que es vicesecretaria de Organización y Territorial del Partido Popular de Madrid. Muy buenas tardes, doña Ana Millán, y gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias a vosotros. Bueno,
Vamos a ver, a mí me interesa mucho que yo he querido entender en el pronunciamiento de Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, que ha sido pues quien ha empezado a convocar a los españoles para ese gran acto, que iba a ser un acto abierto. ¿Qué me puede confirmar usted al respecto? Es decir, no limitado a la militancia o a los votantes del Partido Popular. Efectivamente, la secretaria general ha sido muy clara esta mañana desde el Partido Popular, y así lo anunció el presidente Feijóo ya hace días de una manera clara. Siempre hemos manifestado que vamos a responder de una manera contundente a la amnistía, no solo desde el ámbito político, sino desde el ámbito social. Por esa razón, nuestra intención es convocar a ese gran acto en el que los españoles podamos decir de manera contundente que queremos ser iguales, y de decir de manera rotunda a Pedro Sánchez que no estamos de acuerdo con lo que nos está planteando un prófugo de la justicia. Llevamos tiempo trabajando en este tipo de acciones, y así lo manifestaba y nos lo trasladaba el presidente Feijóo el pasado lunes en la Junta Directiva. Y de esa manera queremos, en este gran acto, que la sociedad en general, que todos los demócratas que estamos en contra de los planteamientos que está haciendo este prófugo de la justicia, pues podamos hablar de manera clara todo lo contrario que está haciendo ese gobierno en funciones y el presidente del gobierno a la cabeza, que están callando, y que con su silencio cómplice pues están dando a entender que son capaces de aceptar todo con tal de mantenerse en el poder. Bueno, tengo entendido que fue ayer cuando Alberto Núñez Feijóo encargó a la presidenta madrileña pues la localización, los permisos, me imagino que toda la burocracia administrativa que hay que hacer para la convocatoria de ese acto. ¿Sabemos ya dónde se va a producir? Bueno, no fue ayer, como le digo, fue el pasado lunes que celebramos nuestra Junta Directiva Nacional, y tras la comida que el presidente Feijóo mantuvo con los presidentes autonómicos, y en esa conversación fluida y permanente que tiene con la presidenta Ayuso, pues fue cuando se transmitió al Partido Popular de Madrid la voluntad de realizar este acto, y desde entonces pues estamos manos a la obra. Un acto de esta envergadura pues no se organiza en 2 días, y estamos pues justo mirando eso, la localización, permisos, y sobre todo para este tipo de actos también hay que tener en cuenta las condiciones meteorológicas para elegir exactamente el sitio donde lo queremos celebrar. Sí, he escuchado a Cuca Gamarra una especie de si el tiempo lo permite, lo cual a lo mejor pues hace que se pueda convocar en un sitio cerrado. ¿Sabemos algo de eso? Estamos viendo, no, como le digo, desde el lunes estamos trabajando en esto, y así se lo trasladaron a nuestro secretario general del PP de Madrid, y estamos buscando todas las localizaciones posibles en función de esas condiciones meteorológicas que puedan darse el fin de semana. Bueno, así es que será un acto abierto, será un acto masivo. Hay muchos españoles. A mí me consta que hay muchos lugares de España donde dicen, bueno, vale, de acuerdo, hay una convocatoria en Barcelona de Sociedad Civil Catalana, y otra ahora del Partido Popular en Madrid, pero yo quiero que se haga también en mi ciudad o también en mi provincia, ¿no? Supongo que en eso, en el Partido Popular también son conscientes de que hay muchos que quieren pues demostrar, oiga, que yo no quiero que le hagan nada a la Constitución, y que viven, pues, qué sé yo, en Valencia o en Sevilla. Efectivamente, nosotros, ya se lo he dicho al principio y lo digo claro, nosotros vamos a apoyar cualquier movilización o cualquier acto o cualquier iniciativa que la sociedad quiera llevar a cabo para manifestar este rechazo absoluto a la ruptura de España y a este ataque frontal a la Constitución. No solo con actos, también lo manifestaba el presidente Feijóo el pasado lunes en la Junta Directiva. Vamos a llevar a todas las instituciones democráticas, a los ayuntamientos, mociones y proposiciones de ley en contra de todos estos peajes que nos está planteando este prófugo de la justicia, que está planteando el señor Puigdemont y Junts a una posible investidura. Entonces, en cualquier punto de España, cualquier persona tiene derecho, tiene la legitimidad moral, que es la que no está respetando este gobierno, a decir no. Señora Millán, tengo entendido que Isabel Díaz Ayuso ha dicho ya que va a participar el día 8 de octubre
en una manifestación que convoca Sociedad Civil Catalana, que es pues, una plataforma transversal que en otros tiempos consiguió que 1 millón de personas se manifestaran contra el procés después del 1 de octubre en Barcelona. No sé si tendrá el mismo éxito, yo se lo deseo, pero ha tardado poco la presidenta madrileña en decir: yo estaré en Barcelona. Sí, ahí estará la presidenta y ahí estaremos muchos. Yo estuve en esa manifestación del año 2017 personalmente y volveré a estar en Barcelona ese día junto a Sociedad Civil y junto a todos los españoles que queremos decir que en nuestro nombre no se negocia cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Y bueno, pues de la misma forma que este gran acto que queremos celebrar en Madrid, pues estaremos en Barcelona, la presidenta Ayuso y todos los que queremos seguir trabajando al servicio de España, de la España que conocemos y no de la que nos quieren cambiar por la puerta de atrás y con los peajes de los que quieren romperla. Solo una reflexión que espero que usted comparta. Para muchos a veces tenemos la tendencia de que no, el prófugo pretende cosas malas. Bueno, pues eso va en su condición, es como el escorpión, ¿qué quieres? Si lo coges, te pica, pues es prófugo por algo, ¿verdad? La cuestión es el gobierno, que es el que está jugando con esos argumentos, blanqueándolos, y antes de las elecciones decía que esto no cabía, y ahora sí que empieza a caber en el ánimo de producir una conllevanza con la parte de Cataluña minoritaria que quiere la independencia y la amnistía de estas personas, ¿no? En cualquier caso, los responsables de esto pues se llaman Pedro Sánchez, se llama Félix Bolaños, se llama María Jesús Montero. Son estos, no son los prófugos, pues ya sabíamos todos de qué pie cojean. Sin ninguna duda. Todos tenemos en la memoria, hace apenas 5 meses, a ministros, a miembros destacados del Partido Socialista, al propio presidente Sánchez, diciendo que en España no cabía la amnistía, negando una y otra vez, como nos tienen acostumbrados en estos últimos años, a negar lo que luego nos hacen ver que es un cambio de opinión. Los verdaderos culpables son los que mantienen este silencio cómplice. A día de hoy solo hemos escuchado al presidente Feijóo diciendo que con estas condiciones y con estas premisas no se negocia. Creo que nadie que quiera servir a España debería estar dispuesto a pagar el peaje que marca Puigdemont, que marca a un delincuente. El único que lo ha dicho claro es Alberto Núñez Feijóo. El señor Sánchez, sus ministros y todos los que pretenden agarrarse al poder, no solo no están diciendo no, sino que callan de manera cómplice y además, según nos informan desde algunos medios de comunicación, incluso están intentando cambiar ese nombre a la ley de amnistía por la ley de alivio penal. Los españoles no somos tontos y creo que se lo dijimos en las urnas y de ahí que fuera el Partido Popular el partido más votado y se lo diremos en la calle ese fin de semana del 23 y 24 en Madrid, el día 8 en Barcelona y donde se lo tengamos que decir. Doña Ana Millán, muchísimas gracias por estos minutos y le mando un fuerte abrazo y con el deseo de que elijan ustedes un buen lugar, que sea ancho y grande, porque me temo que va a ser muy multitudinario ese gran acto que hoy echa a andar con ese anuncio que ha hecho esta mañana Cuca Gamarra. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, continuemos con nuestro relato. Nuestro relato pasa, desgraciadamente, por un hecho que ha sucedido en Asturias, en Siero. Allí se ha producido un incendio en una residencia de ancianos con el resultado final de una anciana que era residente, fallecida, 27 heridos en ese incendio. En esa residencia había como 100 ancianos, en verdad. Y curiosamente les tengo que decir que la persona herida más grave es una trabajadora del centro. Bueno, entonces han intentado repartir a los ancianos por otras residencias lo más próximas posibles y un desastre. Lo que las residencias de ancianos llevan unos años muy malos protagonizando cosas terribles y todas ellas duelen, claro que sí. Por cierto, que esto de los ancianos me ha llevado a mí
a repensar una de las cosas, uno de los grandes escollos políticos, que no sé muy bien por qué es un escollo político, porque digo yo que no nos van a poder prohibir el establecer comparaciones. Ojo, ojo. Y si no, que se lo pregunten a Rocío Monasterio, que bastantes líos tuvo por hacer campaña con un cartel en el que se ponía en cuestión la pensión que recibía un anciano, con lo que nos costaba a todos mantener a un MENA. Ya saben de qué les hablo, ¿verdad? Bueno, pues a mí no me escandaliza en absoluto y me parece que tiene que ser una reflexión útil que todos los españoles podamos comparar las ayudas que recibe la dependencia con las que el Gobierno concede a los MENAs. Vamos a verlo. La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, reparte subvenciones que no son igualitarias. Hay grupos que se benefician con más dinero que otros, dejando a personas vulnerables sin opciones. En cuanto a las ayudas a los MENAs, con el objeto del acogimiento residencial de 26 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, se van a destinar 4 millones de euros para cubrir los gastos de 24 meses, con la posibilidad de ampliarlo 2 años más. El gasto es de 6.487 euros al mes por cada menor. En cambio, las personas con situación de dependencia tienen unas prestaciones que van entre los 313 euros a los 747, dependiendo del grado que tenga esa persona. Si los cuidados son en el entorno familiar, la prestación es menor y varía también dependiendo de la situación económica del beneficiario. La diferencia entre los grupos MENAs y personas dependientes es grande. Además, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales lanza una convocatoria. Se convocan para el año 2023 subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de proyectos de atención de personas LGTBI en situación de vulnerabilidad y de sensibilización de la sociedad madrileña, dirigidos a la consecución de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. El crédito destinado a esta convocatoria es de 675.000 euros. En años anteriores, entre las entidades beneficiarias están COGAM, que se encarga de la organización del Orgullo en Madrid, Arcópoli y Comisiones Obreras, entre otras. Así es como se reparte el dinero en la Comunidad de Madrid. Bueno, hemos recibido ya alguna llamada de algún propietario o propietaria, no lo sé, de un iPhone 12. Para ver si podíamos profundizar en cuáles son los elementos que hacen que Francia decida prohibir la venta de estos teléfonos que están en pleno desarrollo comercial, ¿verdad? Y que tienen que ver con la emisión que producen de determinadas ondas. Vamos a darles en el bebé y a ofrecerles cuáles son esas causas. No es la primera vez que escuchamos que algunos dispositivos móviles transmiten ondas, aunque casi inofensivas para los seres humanos. Sin embargo, esta sí es la primera vez que un país deja de vender un modelo de móvil en concreto. Estamos hablando de Francia, que ha interrumpido la comercialización del iPhone 12 en todo el país. Así lo anunció el ministro de Transición Digital y Telecomunicaciones. La comercialización del iPhone 12 se interrumpe en Francia hasta que Apple ofrezca una actualización para todos los dispositivos afectados. El motivo sería la emisión de ondas peligrosas por encima de los estándares, una interrupción que se llevará a cabo hasta que Apple ofrezca una nueva actualización. ¿Pero por qué se deja de vender ahora este modelo, cuando salió en el año 2020? Según el ministro francés, la emisión de ondas perjudiciales ha aumentado precisamente por eso, por una nueva actualización del software. ¿Y qué hay de verdad en esto? La Agencia Nacional de Frecuencias francesa ha analizado los niveles de estas ondas. Si bien un teléfono debe emitir como máximo 4 vatios, al analizar hasta 141 iPhones 12 se pudo ver cómo superaban este valor al alcanzar los 5,74 vatios. Además, Francia ha ordenado a sus agentes que verifiquen que esta prohibición se cumpla y ninguna tienda venda este modelo en concreto. Pues ahí lo tienen, todo siempre a su servicio. Esas son las razones que esgrime Francia. Nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, quiero comentarles algunas cosas. La primera, estaríamos muy contentos, muy agradecidos y muy orgullosos si ustedes decidieran apoyar a Toro Televisión. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Mandando un SMS al 28088 y con eso nos apoyan. ¿Cuánto les va a costar? Porque estamos todos en épocas de mucha inflación, poco aumento de salarios, ¿verdad? Pasándolo pues como podemos. Muy poco. Les va a costar tan solo 1,20 €, que es menos de lo que les costaría invitarme a un café si un día nos encontramos por ahí. Si a lo mejor ustedes desean más vinculación con nosotros, que no la oportunidad de mandar un SMS, 1,20 €,
pues queda a su disposición el Club de Amigos del Toro Televisión para que llamen y se suscriban y formen parte de esta gran familia que tiene miles de afiliados y que tiene miles de amigos de esta cadena. Si nos han elegido como fuente para nutrir sus informaciones y sus opiniones de lo que más les importa, que es el futuro de nuestra sociedad, pues nos tienen que apoyar, tienen que ayudarnos a que no suframos. Luego verán una cosa importante. ¿Qué ha hecho este ladino de Pedro Sánchez, que está en funciones, pero que sabe que le vienen malas cartas? Y como le vienen malas cartas, lo que se le ha ocurrido hacer es aprobar 25 millones de euros más en publicidad institucional que se van a repartir a los 8 canales de los estómagos agradecidos de siempre. Esto es un escándalo, esto es un verdadero escándalo ante el que nadie protesta. Déjenmelo que al menos proteste yo, ¿verdad? Un ejecutivo en funciones no está para gastar en publicidad institucional. Espérese a ver quién gobierna este país y qué decide. Pero usted está para decisiones urgentes, y estas no lo son. Así es que haga usted el favor de comportarse con el gasto, que luego lo tenemos que pagar todos. Por eso, insisto, pues valoren la posibilidad de entrar a formar parte del Club de Amigos o de al menos mandarnos algún SMS, que es bien fácil y solo cuesta 1,20 €. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Y el Club de Amigos del Toro Televisión ha vuelto de vacaciones con las pilas cargadas y con un montón de actos que se empiezan a comprometer, que tienen fecha y que esperan, ¿saben a quién? A ustedes, para decir, sí, yo quiero asistir a eso que me parece interesante. Les comento, el viernes 15 va a tener lugar una visita al Castillo de Manzanares el Real con nuestra guía particular, doña Mar Cristóbal, para conocer las anécdotas de la Fortaleza Palacio, que también se llama Castillo de los Mendoza. El jueves 5 de octubre viajaremos con nuestro amigo romano Paco Álvarez a la época de los romanos en la ciudad de Alcalá de Henares, la vieja Complutum, con especial atención por el Museo de la Casa de Hipólitus. Veremos los espacios termales, en fin, una maravilla.
Empieza también el curso de locución de documentales con José Ángel Fuentes, todos los martes de octubre y de noviembre. Aprenderemos a modular la voz, a sincronizar y adaptar la locución a los tiempos, a interpretar con la voz y a dar énfasis a tus diálogos y a saber cómo articular las frases. Bueno, esos son los actos, ya os iremos informando de más. También está, pues que en el club piensan, oiga, ¿y si nuestros amigos tienen que hacer un regalo? Pues en ese caso les recomendamos los relojes manuales. Este que llevo yo es un ejemplar de esos relojes manuales. ¿Qué tienen de especial estos relojes? Lo hay para hombre, para mujer, lógicamente. Son caja de acero inoxidable, cristal mineral recubierto de zafiro. Llevan dial luminiscente para poder ser vistos en la oscuridad y además tienen mecanismos para saber en qué mes y en qué día de la semana nos encontramos. Se pueden sumergir hasta 100 metros, tienen garantía de 2 años. ¿Qué decirles? Si necesitan algún detalle técnico, pues no lo duden un instante, llamen al 91 616 2464. Y por último, les recomiendo las pulseras. Las pulseras de acero combinadas con una cruz o con un toro esmaltado y por una perla natural que podrán lucir en la muñeca todas aquellas que consigan que alguien se las regale. Bueno, algo que está ahora muy de moda, que es que la gente se autorregala cosas. Dice, bueno, pues mira, ¿sabes qué? El club de amigos se las recomienda. Y son muy bonitas. Venga, continuamos con nuestros predicamentos. El colmo de los colmos. Cuando un país retuerce sus leyes hasta el punto que los que viven en el país no las entienden, les parecen unas locuras trasnochadas, pues pasa lo que pasa, que algún aprovechado aparece siempre. Bueno, hay uno en Sevilla que es portentoso porque además de ser un malvado, un agresor sexual que acabó con la vida de 2 de sus ex, ahora dice que está por entrar en la cárcel, y dice que ahora quiere ser mujer, que él siente como mujer y que por lo tanto es merecedor de un indulto, porque como es mujer, que vienen con delitos de agresión sexual, ¿verdad? Nos lo va a contar María Vallejo. No es la primera vez que hablamos de un hombre condenado por malos tratos que se cambia de sexo para poder librarse de la cárcel. En este caso tenemos que hablar de Antonio, un hombre denunciado y condenado por malos tratos a 2 de sus exparejas. La Audiencia Provincial de Sevilla le ha condenado a 40 meses de prisión por malos tratos a ellas y para evitar su entrada ha decidido acudir al registro civil para cambiarse de sexo. Alega que ahora se siente una mujer y quieren que se dirijan a él por el nombre de Milan. Sin embargo, este caso va más allá de los anteriores que le hayamos contado porque está pidiendo al Consejo de Ministros un indulto. Dice que ahora es una persona totalmente nueva y que lo que hizo anteriormente fue debido a un trauma. Estamos hablando de un hombre denunciado por malos tratos, lesiones, coacciones y vejaciones que ha quebrantado ya varias órdenes de alejamiento. Según sus exparejas, el maltrato no solo fue físico, sino también psicológico y verbal. Y ambas se lamentan de esa ley aprobada por Irene Montero, la ley trans, que dice que se sienten desprotegidas e indefensas por culpa de ella. Bueno, y en el día de hoy conviene que sepan que el Tribunal Constitucional ha decidido desestimar un recurso interpuesto, si no recuerdo mal, en marzo, a propósito de la ley de eutanasia promovida por este gobierno. Este es un recurso pues, de la derecha contra esta decisión de la ley de eutanasia que se consideraba pues, impropia. La letra menuda establece distingos en lo que son las cláusulas de conciencia que se limitan tan solo a una parte del personal sanitario. En cualquier caso, ha llegado Cándido Conde Pumpido, el cancerbero de Pedro Sánchez, al frente del Tribunal Constitucional con una mayoría progresista, y lo mismo que hicieron con el recurso a la ley del aborto, que llevaba 13 años en un cajón en el Constitucional, pues llegó Cándido y se lo quitó de encima de un plumazo. Lo mismo ha sucedido con la ley de eutanasia y lo mismo volverá a suceder con todo aquello que amenace algo de lo que ha sido pues, el gran éxito político a juicio de algunos, ¿verdad?,
del gobierno franquistín de Pedro Sánchez durante los últimos 5 años. Bueno, para eso está ahí Cándido Conde Pumpido. Puede que alguno tenga dudas y diga, hombre, pero ayer les dijo que no el Tribunal Constitucional por unanimidad a esto del recuento del voto nulo, que era una idea del propio Sánchez y que además creía Sánchez que lo iba a conseguir con esas nuevas mayorías. Hombre, me da la sensación que ese no es un no menor para poder ser exhibido, ese no, el día que alguien diga, pero hombre, es que Cándido siempre le da razón a Pedro Sánchez. Esto de la ley de amnistía le ha parecido también y lo del referéndum, quién sabe, ¿no? Y que de un modo expiatorio, pues el propio tribunal ha decidido, vamos a decir esta vez que no, para poder hacer caso a Sánchez un montón de veces más, que son las que están por llegar. Pero bueno, esa es mi impresión. Nos vamos a ir a publicidad de nuevo y a la vuelta vamos a abrir la mesa de análisis político. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Ocho minutos pasan de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Y les presento a nuestros invitados hoy. Don Manuel Pino, eminente jurista y además vicepresidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes, Javier. Y gracias por invitarme a tu programa, que vengo con mucho gusto siempre. Muy bien. Tengo una pregunta para usted, como era el título de cierto programa, no sé si de radio o de televisión. Don Luis Suñer, economista y hombre de Acción Liberal. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Sí, yo sí que nos habíamos visto ya con anterioridad, después de vacaciones. Pero bueno, es igual. Estoy encantado de recibirle, como siempre. También gracias, tengo una pregunta para usted. Voy a empezar con la de don Manuel Pino por ir cronológicamente. ¿Qué está pasando en el Constitucional? Hoy han tumbado el recurso de la ley de eutanasia, así en un pisplas, antes lo del aborto. Este hombre es el cancerbero. Lo que pasó ayer con el recuento del voto nulo
tiene un puntito de expiatorio para que no digan que estamos muy inclinados de parte del Gobierno? Hombre, lo de ayer, de rechazar el recurso planteado para poder hacer una revisión de todos los votos que han venido del exterior en Madrid, que ya había pronunciado su negativa tanto la Junta Electoral local como la central, como el Supremo, pues yo creo que fue un poco ratificar lo que habían dicho otros jueces antes. Eso no tenían que haber metido el recurso, tenían que haber resuelto, y creo que eso era un tema menor, porque no iba a cambiar nada, mirar esos votos del extranjero, ¿no? Yo creo que había un empeño ahí de Moncloa. Sí, pero bueno, tenía antes todos los pronunciamientos en contra, ¿eh? El local, la Junta Electoral Central y el propio Supremo habían dicho que no había lugar a la revisión de los votos. ¿Qué ha pasado ahí? Pues Javier, que esto es un tema menor. Yo creo que se reservan para los grandes temas, ¿no? Y yo creo que ahí el Tribunal Constitucional pues no ha querido poner en evidencia que porque Sánchez haya llamado y le admitan el recurso, pues no quería, porque entonces sí van a ver un poco las desnudeces, ¿no? Que todo el mundo piensa que puede haberlas y que tendrá que examinarse cuando llegue el momento de la hora de la verdad, como se dice en términos taurinos, ¿no? A ver cuando llegue la hora de verdad, ¿qué dice el Constitucional? O sea, que esta vez no tocaba mancharse la toga con el polvo de que era un tema menor. Y sobre todo también ya pronunciamientos de otros jueces en varios escalones, ¿no? Local, nacional, las juntas electorales y el propio Supremo, ¿no? Y el fiscal mismo del Tribunal Constitucional se opuso también a que eso tuviera camino de recontar los votos, ¿no? Don Luis Suñer, vamos al terreno de la economía. Este es un gobierno en funciones, en funcioncitas, y eso significa que solo puede atender problemas de urgencia. Asuntos sobrevenidos que requieran pues, una intervención y nada más que eso. Sin embargo, el Gobierno ha aprobado 25 millones más en publicidad institucional que se van a repartir, siguiendo, supongo, los mismos criterios que hasta ahora, dando luz verde pues eso, al engrase de algunas televisiones que parece que cuentan con el favor del Gobierno. Claro, efectivamente, es una medida que, digamos, de índole presupuestaria que no debería ejecutarse hasta que no se forme un nuevo gobierno. Pero claro, tienen que mantener el alpiste, ¿no? a ciertos medios de comunicación. Entonces, ese dinero pues lo tienen que ir liberando, porque si no, pues ese apoyo a lo mejor no es tan cerrado, ¿no? Entonces, bueno, pueden hacerlo, o sea, creo que en este sentido es más bien un problema formal y cosmético, ¿no? Decir, bueno, yo hasta que no forme gobierno no libero partidas presupuestarias. Pero bueno, en este caso yo creo que la urgencia en que mantener el apoyo de ciertos medios... Hay un interés superior, que es el favorecer todo lo que quiera hacer Pedro Sánchez con Puigdemont, con Bildu, con Esquerra, etcétera, etcétera. Pero es una perversión del presupuesto publicitario de las distintas instituciones del Estado, donde se utiliza para arreglar la cuenta de resultados de determinados medios, porque son afines a los planteamientos que hace el partido que le otorga la pasta, ¿no? Y eso pues tenía que salir a concurso, tenía que haber una transparencia, una objetividad en la que fueran todos los medios, y lo que no puede ser esta situación discrecional de coger miles de millones para ponerlo a las televisiones que a ti te interese, para que al final te digan que todo lo que haces es que eres muy guapo, que eres muy bonito y que todo lo que haces está bien. Claro, es que eso es una forma de perversión del dinero público, ¿no? Desde luego. Bueno, ya sin más preámbulos, vamos al tema político del día, que sin duda es el anuncio de ese gran acto que tiene un sentido. Ya lo anunciaba Aznar, que va por libre, y lo contó con bastante gracia. Hace falta otro basta ya, en el que se vehicule la energía de la sociedad civil española contra algunas cosas que va a hacer Sánchez si no se lo ponemos difícil. Bueno, el acto lo ha anunciado Cuca Gamarra en una televisión esta mañana. Va a ser en defensa de la igualdad de los españoles, lo cual a mí me parece muy bien, y en contra de la amnistía, lo cual tampoco se dice exactamente así, pero bueno, tampoco hay que ser picajosos. La cosa es que no se ve al Partido Popular entrarle a este tema de frente y por derecho, sino, bueno, pues vamos a llamarle gran acto, que yo ya lo utilizo con bastante sorna, porque no queremos llamarle manifestación, que no parezca que... Bueno, vamos a ponerlo para que abrigue a nuestro candidato en la víspera de la investidura,
Esto va a ser el 24 de septiembre, domingo, y inmediatamente después va el debate de investidura. Al parecer va a ser una investidura fallida, pero en cualquier caso, en el Partido Popular, hoy, el de Feijóo, manda el tacticismo, mientras que ayer vimos claramente que pues mucha gente echa de menos el autoritas de José María Aznar cuando dijo esto de, oiga, y luego le han llamado de todo, golpista y todo eso, muy bien, pero él dijo lo que quería decir y eso parece que ha terminado de decidir que al menos se haga este gran acto. El Partido Popular se moviliza y acaba de convocar a los ciudadanos a un gran acto en la capital. Frente a la amnistía vamos a responder desde el ámbito político, pero también desde el ámbito social, ¿no? Será el fin de semana del 23 y 24 de septiembre y un anuncio que a muchos ha sorprendido que no se haya hecho en boca del propio Feijóo. El gobierno lo que está buscando no solo es una hiperactuación, sino también es generar cortinas de humo. Solo faltaría que no vayamos a podernos movilizar o manifestar en nuestro país con aquello que plantean algunos que está fuera del marco constitucional. Tras el llamamiento de Aznar a liderar un nuevo basta ya en las calles contra la amnistía, son varios los medios que recogen que la Dirección Nacional del partido, tras la junta directiva celebrada este lunes, anunció a los suyos la intención de convocar a los ciudadanos este 24 de septiembre. Dicen como primer acto antes de la investidura del propio Feijóo. En el PSOE comparten las palabras de la portavoz de la Ejecutiva. Creo que hay muchas razones por las que movilizarse. El señor Aznar corresponde que cambie su trayectoria vital. Y una actitud, la del expresidente Aznar, que no solo le parece golpista a los de Sánchez, sino también a sus socios de Sumar. Pero lo más grave es que un expresidente del gobierno, el señor Aznar, ha llamado ayer a la rebelión nacional. ¿Os imagináis un país en el que un expresidente del gobierno llame a una rebelión nacional? Y a lo que queda aún de Podemos. Revela el ala más radical, ¿no?, del Partido Popular. La democracia solo les gusta cuando ganan. Es que no está llamando a la movilización, está llamando a deslegitimar el sistema democrático y eso es muy grave. Obviando, eso sí, la aún ministra en funciones de Derechos Sociales su llamamiento al rodeo al Congreso de hace 10 años y también al de 2016 contra la investidura de Mariano Rajoy, como si salir a las calles solo fuese válido para los grupos de izquierda y manifestarse no fuese un derecho de ningún partido de derechas. Don Luis Suñer. Sí, bueno, no parafraseando, sino recurriendo a un pequeño refrán, ¿no?, como recurriría nuestra muy querida ministra portavoz, ¿no?, piensa el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Es decir, que resulta que los golpistas independentistas y los filoterroristas son progresistas y los que defienden la Constitución y la libertad y la unidad de España son golpistas. ¿No? Entonces, bueno, pues es el mundo al revés, ¿no? Pero bueno, yendo al tema de la movilización, efectivamente, yo creo que también lo que ha ocurrido es que el PP durante mucho tiempo pues ha desmovilizado, ¿no?, a las personas pensando que las elecciones estaban ganadas y entonces solo recomendaba, ¿no?, el voto en las elecciones y ninguna movilización. Como esto pues no ha sucedido como se esperaba, pues ahora sí es verdad que hay que recurrir a la movilización porque se van a dar hechos que muy graves. Entonces esto que le llaman gran acto, pues yo entiendo que es un primer paso porque tienen que cambiar un poco el registro, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora sí es verdad que tenemos que movilizar a las personas para defender estas cuestiones. Y yo creo que, bueno, en la primera ocasión, pues tienes miedo a que no tenga la aceptación debida, pero si esto se va prolongando en el tiempo, pues van a conseguir finalmente tener éxito, ¿no? Miguel Pino. Bueno, yo sabes, Javier, que soy liberal y defiendo las libertades individuales y colectivas. Y el derecho a la manifestación es un derecho libre y colectivo a manifestarte sobre algo que no estés de acuerdo. Y entonces cualquier movimiento que se haga, ni es golpismo, ni esto que dice la izquierda para lavarse su vergüenza, porque no, es un acto de libertad colectiva de salir a oponerse sobre algo que no estás de acuerdo. El tema de fondo, ¿este país necesitaba una amnistía con esta urgencia? ¿Por qué razones hay que dar una amnistía? ¿Qué tema se va a resolver? ¿Hay una actitud de que hay que perdonar a un grupo de personas que se han arrepentido de sus actos contra la ley? ¿Hay una voluntad de acatar la Constitución y de renunciar a una decisión unilateral de independencia a futuro?
Entonces, ¿qué sentido tiene esta urgencia de la amnistía, en la que hemos mandado hasta una vicepresidenta del Gobierno a hablar con el prófugo delincuente Puigdemont para arreglar esto de la amnistía? Esto no tiene un pase. Esto es una barbaridad, esto es un atropello democrático. Y esto es atacar a la Constitución y volver a otros planteamientos de lo que el PSOE hoy es, llevado por Sánchez, que es un partido populista con tintado de podemitas y de populismo. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué quieren hacer aquí? Vulnerar la Constitución, hablando de la convivencia en Cataluña, de la convivencia, no sé qué. La convivencia la ha roto usted ha enfrentado al pueblo español y ha enfrentado a toda Cataluña con sus conductas. Pero usted, me refiero al Partido Socialista Obrero Español, Javier, que no es inocente de lo que está pasando, que están todos callados, todos callados. Un partido con la historia que trae, y el Partido Socialista Obrero Español es muy responsable de lo que está pasando hoy en España. Y la única razón de todo este lío es que al señor Sánchez le faltan 7 votos, que tienen que decir sí. Y por eso tenemos que montar este Belén y atentar contra las instituciones democráticas, contra el progreso, contra nuestra democracia liberal, contra la división de poderes, porque esto es una forma de acabar con la división de poderes y atacar e invadir el Poder Judicial. Porque claro, si usted perdona en una amnistía a todos los condenados por un juicio impecable en el Supremo y dice usted que el Estado ha sido un Estado represor, que no respeta la democracia, que ha venido y le damos virtualidad y verdad a la mentira que ha protagonizado Puigdemont y su banda en el exterior contra España, pues esto no tiene un pase. Esto hay que salir a la calle con voz alta y luces largas, porque el tema es muy importante y podemos arrepentirnos de no haber sacado nuestra protesta al escenario público. Sí, pero yo hablaba de un perfil bajo del Partido Popular porque le gustaría un acuerdo con el Partido Socialista para ver si por mínimos pues eludían ustedes el pactar con Puigdemont y podíamos llegar, se le llegó a ofrecer, a que todavía se ría Sánchez, un acuerdo, gobernamos 2 años y luego vamos a elecciones otra vez. Bueno, ¿por qué digo yo que están en perfil bajo? Pues hombre, lo digo porque lo que se ha dicho de este gobierno, de su portavoz, en sede del Consejo de Ministros, contra José María Aznar, requería una contestación del Partido Popular. ¿Quién no la puede dar? Pues un desconocido, Miguel Tellado, vicesecretario de Organización. Oiga, que lo que dice no es que esté muy mal, pero demuestra que no hay esa energía positiva dentro del Partido Popular como para decir, oiga, vamos a ver. Ustedes dicen que Aznar es golpista porque quiere que la sociedad civil se manifieste y ustedes han protegido a los golpistas con la sedición, con los indultos, con la malversación de fondos y ahora están negociando la amnistía. Ustedes son los protectores del golpismo en España. Ustedes abrigan el golpismo en España. Pero bueno, no sé si este hombre Miguel Tellado, al que yo no conozco personalmente, pero me parece a mí, francamente, poca cosa para oponerla a las cosas que se dijeron de Aznar. Y luego el pronunciamiento en sí del gran acto. Oiga, que es muy serio convocar a los españoles para defender su Constitución. A ver quién le llama golpista a Aznar si la convocatoria encaja perfectamente con la defensa de la Constitución. ¿Dónde se ha visto golpistas? Es que eso hay que ser iletrada como Isabel Rodríguez o como Yolanda Díaz. Pero oiga, esta convocatoria, si se le quiere dar toda la fuerza del mundo, no la puede hacer Cuca Gamarra. La tiene que hacer un señor que se apellida Núñez y de segundo Feijóo. Pues no la ha hecho, no la ha hecho. Es más, hoy para eludir que le preguntaran sobre este asunto, hoy el señor Feijóo tenía un encuentro chupado con los representantes o el representante de UPN. Después de un encuentro con alguien que te da su voto, los que no tiene más, no te puede dar más, ¿verdad? Pues hombre, estás como obligado a comparecer ante la prensa y decir, hoy me he visto con el señor de UPN, como hoy me he visto con el de Coalición Canaria, hoy me he visto con Abascal, el de Vox, y me ha comprometido su apoyo a la investidura. Pues no, hoy vamos a dejarlo estar, hoy no le ha venido de gusto a Feijóo comparecer. Esos son los elementos que conducen a que yo, ojalá me equivocase, me da la sensación que este perfil bajo no es el adecuado. No es el adecuado. Mira lo que ha pasado con Sociedad Civil Catalana. Sociedad Civil Catalana sin encomendarse a nadie. Es verdad que es una organización política transversal, abierta, y puede hacer lo que su junta directiva estime oportuno. Ellos han convocado en Barcelona a la gente para acudir a una manifestación abierta, ahí tienen el eslogan,
no en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación. Está muy claro el asunto, ¿verdad? Bueno, estos señores sacaron hace unos cuantos años 1 millón de personas a la calle. ¿Qué ha hecho Ayuso? Que esta sí que va de frente y por derecho. Pues inmediatamente yo iré a apoyar esa manifestación en Barcelona. Notáis la diferencia, ¿no? Sí, cuando estás acostumbrado a dirigirte al centrismo, pues el problema del centrismo es que es indiferente, ¿no? Y tiene ciertos problemas para pasar a la acción. Entonces, claro, Núñez Feijóo, pues ahora mismo dirigirse a personas que tienen que pasar a la acción, que tienen que movilizarse, que tienen que convencer a sus amigos y a sus familiares para que salgan a la calle, pues yo creo que es algo a lo que no está muy acostumbrado. Entonces, efectivamente, no vas, yo creo, bueno, con la experiencia probablemente mejore, pero tiene que recurrir a otras fórmulas, ¿no? Pues es la fórmula, saco a Cuca Gamarra y digo, voy a convocar un acto, y ya veré, y de momento, ¿no? Y vamos a ver si esto sale bien, para que luego a ver si soy capaz de movilizar a un mayor número de gente. O sea, yo pienso que por ahí está el... Pero, pues les pierde el tacticismo. Aquí hay que defender el imperio de la ley, el Estado de Derecho, la democracia, la unidad de España y la igualdad. Aquí hay temas muy importantes que están en juego, que van a afectar a la vida futura de este país. Y si quiere hacer un cambio de la Constitución, que se puede hacer, pero limpiamente y transparentemente, en un gran debate, si es necesario, los puntos necesarios y por las causas legales previstos. Lo que no vale es meter, encasillar aquí una amnistía, de la que no se habla en la Constitución para nada, una amnistía para quitar vergüenza a unos delincuentes condenados por el Supremo, por un interés personal de Pedro Sánchez para seguir a Moncloa por 7 votos. Eso no tiene un pase. No tiene un pase. Un interés mezquino, vamos a ponerle mezquino, completamente adjetivo. mezquino. Entonces no tiene un pase que usted ponga en juego lo que ha sido la Constitución, el Estado de Derecho, la democracia parlamentaria, el progreso de España, de 45 años de convivencia, para un grupo minoritario que lo tiene en sus manos, que han demostrado que ni van a arrepentirse, que van a seguir defendiendo la vía unilateral para declarar la independencia en el momento que pueda, que quieren un referéndum de autodeterminación, que quieren destruir la unidad de España. Y te lo han dicho claramente. Y entonces lo que no puede ser Sánchez ni el PSOE que tenemos es darle gasolina al pirómano, porque el camino lo ha marcado. Pero nada. Y contribuir a eso, aunque le llamen amnistía, es darle gasolina al pirómano para llegar a la destrucción de la unidad de España y a quebrar el imperio de la ley y la igualdad de los españoles. Estoy totalmente de acuerdo, Manuel, pero nada ha cambiado, porque hemos visto cómo se indultaba a delincuentes, hemos visto cómo se eliminaba la sedición, cómo se aligeraba la malversación, ¿no? Cómo se soltaba violadores, ¿no? Cómo se invadía el Poder Judicial, y yo no he visto movilizarse a nadie. Exacto, porque nadie ha querido sacarnos a la calle. Claro, efectivamente. Pero eso, yo creo que en Moncloa empiezan a ver que se acabó. Que se acabó, que hay unas ganas contenidas que estaban por ahí, que algunos no querían activarlas porque tenían claro o creían tener claro que iban a ganar por mayoría absoluta unas elecciones que luego han ganado por una mayoría pírrica, y ahora ya estamos liberados de esos asuntos, ¿no? Ahora lo hemos visto todos claro. O los paramos... Ha rechazado unos pactos de Estado razonables que le propuso Feijóo cuando fue a verlo. Unos pactos de Estado temporales para arreglar los asuntos de Estado y estar aquí sin tener que depender de estos independentistas que no son españolas, que quieren que España, lo han dicho en sede parlamentaria, España le importa un bledo, lo han dicho varias veces en sede parlamentaria. Entonces esos pactos de Estado, que hay que arreglar la ley electoral, que hay que arreglar la educación, que hay que arreglar la política exterior, 4 o 5 cosas de pactos de Estado para mejorar la convivencia en España. Porque la convivencia, que es un tema muy importante, desde Zapatero la han destrozado con el frentismo guerra civilista a la que han llevado al país, que seguimos fomentando el odio y el enfrentamiento cada día. Sí. Y esto así no se puede. Porque y eso el PSOE, como partido, es muy responsable. Claro. Pero el PSOE es una maquinaria ya no es solo de poder. Sánchez, el PSOE es muy responsable. El PSOE es una maquinaria de poder, entonces en un poder menguante, ¿no? O sea, que ya son 120 diputados y gobiernos autónomos y locales que donde ni aparecen. Entonces es una máquina de poder menguante, pero es una máquina de poder. Y entonces va a recurrir
pues a todos los que tenga que recurrir, porque su interés no es nuestro interés, no es el interés de todos, es el interés de mantenerse y gestionar el poder, nada más. Así es. Bueno, por cierto, sobre esa manifestación de Barcelona del 8 de octubre convocada por Sociedad Civil Catalana, hay que decir que a Vox le ha parecido muy correcta y que van a participar en ella. Bueno, ahí dicho queda. Por cierto, que la nueva portavoz parlamentaria ha dicho esta mañana en esta cadena, Pepa Millán, ha dicho que si la manifestación está abierta, pues no ve motivos para no... Perdón, el gran acto está abierto, convocado por Cuca Gamarra, pues que ella no ve motivos para no asistir. Y ahora los tres que estamos aquí les vamos a decir algo para ver si se entera la clase política. Vamos a ir a todas las que se convoquen, si es posible. Va a ser más o menos difícil, seguro que a todas no podemos ir, pero yo, si puedo, a todas. Sí, efectivamente, o sea que esto va a movilizar a las personas que realmente no quieren pasar a la acción, y yo la ventaja que le veo es que una primera movilización llevará seguramente a una segunda, salvo que se convoquen elecciones, y en esa segunda, pues todos los que hayamos estado en la primera, pues movilizaremos y trasladaremos el mensaje a más personas, con lo cual yo no dudo en que se tendrá éxito siempre y cuando, bueno, pues se tengan las ganas de movilizar. No tengo ninguna duda de que tendrá éxito, porque somos muchísimos los que estamos deseosos de que se nos convoque. ¿Cuántas veces lo habíamos dicho? Hay que ir muchas veces. El tema es que el aperitivo que te ponen para empezar a hablar, amnistía, a todos amnistía. Y a ser bueno y legal el 17 de octubre, para dejar al país y a la judicatura ya de que han sido represores. A ser bueno el acto de declaración unilateral de independencia y de todo lo que, y la ley de desconexión que hicieron y todo lo que hicieron, que eso era válido y que eso está, porque la soberanía en su cabeza está solamente en Cataluña, y que eso lo han decidido una mayoría que a ellos se otorgan, que cada día pierden más votos, porque en las últimas han perdido la mitad de los votos que tenían en Cataluña, en las últimas generales, pues ellos se otorgan la representación de Cataluña para ir a llevar a Cataluña a un régimen totalitario nacionalista, que es lo que pretende. 115.000 el otro día en la diada, el día 11 de septiembre. Menos tienen que ir. Pues sí, y 115.000 van porque hay muchos que están en los presupuestos de la Generalitat. Fíjate cómo ha cambiado en las últimas horas el olfato. Yo diría que desde que Pedro Sánchez enfermó del COVID, se contagió de COVID y se tuvo que quedar en casa, lo que veía por las cristaleras de la Moncloa ha sido siempre todo muy negativo. Tanto que yo aprecio cierto desinflamiento en ese tonito que tenían antes de tal y cual. Han visto cómo Puigdemont y Junqueras, que van en esto muy juntos, no rebajan ni medio centímetro sus pretensiones. Está claro que no lo van a hacer. En segundo lugar, ¿qué más han visto? Que esto no va a pasar como con la sedición, que aquí van a tener una contestación. Temen como a un nublado la que pueda tener el Supremo. El Supremo chuta esto a córner con una gran facilidad, presenta un recurso previo de inconstitucionalidad y la ley, la que sea que promueva el señor Sánchez, se va a tener que esperar unos cuantos años, o por lo menos muchos meses. Bueno, qué disgusto. Los españoles van a contestar esto. Uy, qué disgusto. No llegan más que disgustos. Y luego, pues, que cada vez se pronuncian, incluso en el PSOE, más personajes que dicen, oiga, pero esto qué chaladura es. Y uno dice, yo dejaré el PSOE si lo hacen, otro dice, no, hombre, lleguen a un acuerdo con el Partido Popular. Luego veremos a uno de esos que dicen exactamente esto. Así es que Emiliano García Paje anda enredando. Las pretensiones de Moncloa, que se las prometía muy felices, se están desinflando en estos momentos. Vean. Ferrat dicta una ley del silencio. La inquietud empieza a apoderarse de los de Sánchez, que llaman a la prudencia, pero lo cierto es que ya hay quienes alertan del coste electoral que pueden tener no solo las movilizaciones del PP, sino también el hecho de buscar una vía para encajar la amnistía que quieren los de Junts. En el PSOE son pocos los que lo rechazan. Creo que de los extremos no van a venir nunca las soluciones, ni de las posiciones extremas. Tienen que venir de las soluciones más ponderadas, más moderadas. Yo creo que ese es el espacio en el que algunos nos vamos a empeñar cabezonamente. El manchego García Paje no cambia de postura. Lo que no cabía en la Constitución, quepa de un día para otro, esto de entrada, como comprenderán,
enormemente grave. Y alerta a los suyos sobre ceder a las presiones de Junts. A los electores lo que le planteamos el 23 de julio es que la amnistía no cabía en la Constitución. Y por tanto, para mí esto se tendrá que explicar o se tendrá que aclarar si es que alguien quiere. Es que desde el presidente del gobierno hasta todo el gobierno en pleno, todos los ministros, se han hartado de decir que no cabía la Constitución. Que todos los acuerdos a los que quieran llegar con los independentistas deben estar dentro de los límites que marca la propia Constitución española. Queda menos de 2 semanas para el inicio de la investidura del popular Núñez Feijóo, que en caso de fracasar daría libre a probar de nuevo suerte al socialista Pedro Sánchez. Pero entre los suyos temen que la no cesión al golpista Puigdemont abra la puerta a una nueva convocatoria a las urnas. A la ya larga lista de socialistas que dicen no, así de este modo no, hoy hay que añadir a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que fue expresidente de la Junta de Extremadura. Dice que no a la amnistía y dice, pues eso que leen ahí, el PSOE ni quiere ni debe poner el futuro de España en manos de quienes han dado muestras sobradas de que jamás renunciarán a sus pretensiones separatistas. La única posibilidad cierta y necesaria para España sería la consecución del gobierno con el apoyo o la abstención del otro gran partido constitucionalista, el Partido Popular. Pues bueno, es que lleva razón García Page, Javier. García Page dice, en el programa electoral nuestro venía esto de la sedición, de hacer aquí una amnistía a todo lo del proceso. No. ¿Qué ha dicho el gobierno hasta antes de ayer? Que eso no cabe en la Constitución, empezando por el presidente, ministro de Justicia, ministra, todo el catálogo de socialistas desde el gobierno que lo han dicho, además de todos los antiguos socialistas que están pronunciándose como los de hoy, y Page que está en activo, ¿no? Entonces, lleva razón, esto no se ha pedido ni al electorado, esto no se ha dicho que no, y porque ahora esta urgencia en 24 horas. Este personaje que tenemos, que se agarra al poder, porque es el poder que le queda, ha pedido el poder local y el poder territorial de la mayoría de comunidades autónomas. Y el único resorte que tiene de poder para mantener aquí esto es el gobierno de España a toda costa, porque si no, ¿dónde van a ir? ¿Cuál es la alternativa a los muchos que pueden ir a sus casas cuando pierdan el poder? ¿El qué puede hacer? Él, si la demoscopia de Tezanos le ayuda, él puede ponerse de español mañana con una bandera de España en la Moncloa y decir, yo he intentado hablar con esto me piden la sedición y me piden a mí un referendo de autodeterminación, y aquí vamos a dar sedición ni referendo de autodeterminación, lo saben, y como esto es imposible, pues yo me veo obligado, en defensa de la Constitución y de los intereses generales de los españoles, a convocar unas buenas elecciones, porque no voy a ceder al chantaje que me están haciendo el partido de Puigdemont y Esquerra Republicana de Cataluña para hacer una ley de amnistía y para facilitarle un referéndum consultivo, no consultivo, sobre la independencia de Cataluña. Y es capaz de ponerse al frente de esa manifestación, porque este es un profesional de cambiar de opinión. De todas maneras, yo no estoy de acuerdo con... Porque cree que le va a ir bien en las elecciones si dice eso. Y puede decirlo, ¿eh? Pino, con lo que yo te admiro, no estoy de acuerdo con un adjetivo. Esto no es un chantaje, es un precio. Sí, sí. No es que los chantajistas, no han secuestrado... Es la factura para sus votos. No han secuestrado ninguna hija de Sánchez. Lo que ellos dicen es, ¿tú quieres nuestro apoyo? Pues esto va a costar esto y esto. Pero es que la gobernabilidad, aunque le dieran el apoyo, es imposible al día siguiente. Pero que el chantaje es algo que uno no quiere y se ve sometido a él por una razón ajena a su voluntad. Pues el precio a su gloria y su permanencia en la Moncloa. Eso sí, porque él es el que ha ido con la propuesta. Ha mandado a la vicepresidenta. Puigdemont estaría comiendo mejillones en Bruselas, si no fuera porque alguien le está tentando. Bueno. Sí, chantaje obviamente sabemos que no es, porque ante un chantaje pues uno tiene la posibilidad de retirarse y convocar elecciones. O sea que sabemos que simplemente que él está buscando qué es lo que cuánto puede pagar y en qué momento para poder mantenerse en la Moncloa. Quiero un poco comentar el tema de digamos, de las voces socialistas, ¿no?, que están saliendo en este momento, ¿no?, digamos, a criticar todo este fenómeno de la amnistía. Efectivamente, son personas, digamos que son personajes conocidos y representativos que ahora mismo pues no tienen, digamos, no tienen la hipoteca, ¿no?, de tener que defender el escaño o la concejalía, ¿no?, con lo cual tienen esa independencia. Y yo creo que siempre va a venir bien, con independencia de que digan, bueno, pues yo voto al PSOE sabiendo quién lo dirige, ¿no?
Pero bueno, yo creo que en este sentido el que aparezcan y se manifiesten pues siempre va a ayudar, ¿no? en esta defensa, ¿no? Bueno, cambiamos de tema. Ayer, aquí lo comentamos, apareció la primera rebaja de los que cumplen condena por el asunto de la manada en los Sanfermines, ya se acordarán. Bien, está claro, bastante claro, dicen los juristas, que si los otros condenados solicitan lo mismo, como lo que ha cambiado es el cuadro de tipos, pues parece que, a pesar de que haya en algunos casos delitos distintos, pues ese cuadro de tipos, no sé si a todos, pero a algunos, podrían beneficiarles en el mismo sentido que al que ya ha obtenido la rebaja de penas. Reacción de las miembros de este gobierno antiguamente relacionables con Podemos y ahora con Sumar, Belarra, Irene Montero. El problema es que los jueces son machistas, de nuevo. Vean. El solo sí es sí acaba de beneficiar a uno de los miembros de la manada y las críticas al Ministerio de Igualdad no cesan. Sin embargo, los morados siguen en las suyas, no asumen las consecuencias de su ley y tachan a los jueces de machistas. Ione Belarra califica de incomprensible la decisión derivada de una ley que ella misma y sus socios han puesto en marcha. Esta es una sentencia judicial, una rebaja absolutamente incomprensible. Y obviamente ese cambio cultural tiene una reacción machista y que se visibiliza también en ámbitos como el deporte, pero también en el ámbito judicial. Ángel Boza es el último de más de 1 millar de agresores beneficiados por el solo sí es sí. Tras conocer su rebaja de condena, lo previsible es que los otros 4 condenados de la manada también vean rebajadas sus condenas. Así lo ha señalado el abogado de Boza, que ha calificado la ley de absoluto desastre. En contra de lo que se está diciendo desde el Gobierno, en contra de lo que se está diciendo desde el Ministerio de Igualdad, que es que en aplicación de esa misma ley los tribunales se ven absolutamente compelidos a reducir la condena porque la ley exige esa reducción de la condena. Y quien también ha cargado duramente contra la ley Montero ha sido la abogada de la víctima de la manada, quien asegura que la norma está protegiendo al agresor en vez de a la víctima. La ley fue presentada por Irene Montero y por el resto del gobierno de Pedro Sánchez como una defensa reforzada de las mujeres, pero las voces que alertaron sobre los efectos que podría tener fueron vilipendiadas. Desde Igualdad llegaron a lanzar un discurso sobre jueces machistas y justicia patriarcal, discurso que a día de hoy siguen manteniendo. La ley se ha saldado ya con más de 1 millar de rebajas de condena a violadores y abusadores que estaban en la cárcel y con la salida anticipada de prisión de más de 1 centenar. Resulta que el Código Penal, abolido y criticado duramente por Igualdad, sancionaba con más dureza a los agresores que la ley defendida por Irene Montero. Don Manuel Pino. Pues hombre, hay 1000 y pico condenados que han sido disminuidas sus condenas en las distintas audiencias de todo el territorio. No es una cosa aislada de los jueces de Navarra, porque el tema ahora afecta a la manada. 1000 y pico personas que han rebajado sus condenas las distintas audiencias provinciales del país. Y también hay 100 y pico que están en la calle con temas de esta ley. Lo que es una anomalía democrática en este país es que la ministra responsable siga siendo ministra de Igualdad. Eso es lo que no tiene un pase. Que la ministra responsable diga ahora que sigue siendo machista, que no lo ven esto desde una perspectiva de género, que no sé cuánto. No tiene un pase. La ley fue un bodrio y ha tenido unas consecuencias muy graves para los maltratadores, los violadores y para todas las personas condenadas por esos hechos. Y claro, que sigamos aquí diciendo que si los jueces son machistas, que si no son machistas, es que esto no tiene un pase. Es la insolvencia de ese ministerio que no tenía que haber existido y que tenía que haberlo cesado en el minuto cero el propio Sánchez. Y vamos a ver más, esto se suma y sigue, Javier. Esto suma y sigue. ¿Por qué? Porque hasta que no se acabe todo el periodo de delito de la nueva reforma que hizo con el PP, pues esto va a seguir suma y sigue. De Luis Uña. No, efectivamente es un suma y sigue. Bueno, ya sabemos que tiene esto, pues este número seguirá creciendo. Este acontecimiento de hoy, pues es más bien un acontecimiento muy mediático porque, digamos, toda esta ley salió, ¿no?, o se pergeñó a partir del momento en que estos señores cometieron su delito, ¿no? Pero yo creo que aquí hay 2 momentos, es decir, ya a todas las señoras de Igualdad no se las y a la ministra en particular, no se las cesó en su momento, ¿no? Luego ya, una vez que se las mantuvo,
llegamos al momento previo a elecciones donde se aparta y se disimula como si no estuviera, ¿no? Y además, bueno, pues ni siquiera, ¿no? Se la incorpora a listas, con lo cual, digamos, haya un cierto relajamiento, ¿no? del foco sobre este asunto. Ahora pasan las elecciones y esto continúa, ¿no? Entonces este foco va a permanecer. Para mí tendrá consecuencia si hay nuevas elecciones, ¿no? Porque efectivamente ya tendrán que de alguna manera hacerla desaparecer, ¿no? del foco mediático, pero si no la hay, pues simplemente se formará un nuevo gobierno, lo más probable es que no estén, y seguiremos para adelante, ¿no? Seguiremos para adelante tratando de olvidar, ¿no? Como en la memoria democrática, ¿no? Lo que ocurrió, ¿no? Bueno, de esto en esas cadenas favorecidas por las campañas institucionales no irán a hablar. Y de lo que viene a continuación tampoco, porque aparecen nuevas páginas de gloria detrás de el diputado socialista canario, exdiputado socialista canario, Tito Berni, que daba para que le buscaran prostitutas, irse con ellas y con su grupo de amiguetes al Ramsés, pero quedaba en plenas sesiones del Congreso, y eso se acredita con mensajes desde su móvil en la Cámara de los Representantes. Es más, dándole vueltas a todo este asunto, hemos llegado a la conclusión de que hay un diputado socialista, que no le han pasado cuentas y que la Moncloa le ha continuado defendiendo y aún sigue en el Congreso. Es el único que queda de lo más evidente de la trama del Tito Berni. Por mucho que el PSOE intente dejarlo a un lado, el caso del Tito Berni sigue en el centro de la polémica, y los últimos mensajes que han salido a la luz esclarecen aún más esta presunta trama corrupta. En una conversación de WhatsApp entre el Tito Berni y el mediador, Fuentes Curbelo dice: acabó la sesión plenaria, seremos unos 10, 5 y 5. Estábamos reuniéndonos para salir juntos del Congreso. A lo que Navarro Tacoronte contesta que les espera allí, en Ramsés, y que tienen el reservado. Horas más tarde, el mediador le manda al Tito Berni 8 fotos de mujeres desnudas y le dice que le están esperando. Mensajes que demuestran que la cena y la poscena del 21 de octubre de 2020 se gestó desde el Congreso. En ese momento, la pandemia estaba dando aún sus coletazos y el gobierno tenía decretado el toque de queda. Mientras estaba en sesiones plenarias, el Tito Berni se dedicaba a hacer sus negocios, a vigilar que se le ingresaba el dinero y también a organizar cenas como esta. Unas fiestas que acababan con drogas y prostitutas en el hotel. Y ojo, porque de los diputados del PSOE que fueron con el Tito Berni al Ramsés, solo uno continúa a día de hoy en el Congreso. Es Manuel Arribas, diputado por Ávila, que fue excluido de las listas para estas elecciones, pero Ferraz acabó imponiéndolo como número 1 por esa provincia. En definitiva, esta conversación que ha salido a la luz constata que la trama conectaba el nivel más alto de la política con la corrupción. Mientras tanto, la investigación continúa. La Policía Judicial sospecha que la red del Tito Berni cobró 25.850 euros del dueño del local donde celebraban sus fiestas con prostitutas a cambio de conseguir ayudas con la licencia de su terraza. Por ello, Anticorrupción considera imprescindible que el responsable de la firma que opera el restaurante declare como investigado. Con el avance de la causa, la magistrada ha acordado una nueva tanda de declaraciones que se celebrarán el próximo 7 y 8 de noviembre. Las licencias de las terrazas, pues hombre, la delegación del Gobierno tiene mucho que decir en ello, ¿no? Y el Ayuntamiento. Esto es un tema desgraciado, es un tema muy chabacano, de muy mal gusto, de una degeneración de diputados y de tal que se prestan a este juego, de ser de conseguidores y de lobistas, y que bueno, que se ha plasmado con este canario que parece que lideraba ahí una trama muy enfocada también en Canarias, con lo de agricultura y con la ganadería y con el Seprona y con algunas sanciones, pero que tampoco tiene una entidad, digamos, económica para ser el tema principal, nada más que han utilizado el Congreso de Diputados para hacer negocio y incautar y engañar a 4 empresarios que le han dado un dinero para conseguir unas cosas que seguramente habrán conseguido el mínimo, ¿sabes? Pero que le hacían pagar unas cuotas. Yo lo veo esto de un tema que la justicia se pronuncie, pero lo veo un tema muy chabacano, muy centrado en el tema este canario de la ganadería y de...
Sí, sí, estará centrado. ¿No? Tampoco sabemos estos casos en qué otros sitios se repite, ¿no? Es decir, surge al final es una organización criminal porque lo que hace es, a cambio de dinero, te hago favores, digamos, pues en las inspecciones de trabajo o con el reparto de fondos europeos, ¿no? Y no sabemos cuánto de esto, ¿no?, podemos encontrar en otros sitios. Ahora, casi lo más, digamos, lo que más aflora, ¿no?, son los gustos de este señor, ¿no?, que se parecen un poco a los del caso ERE, ¿no? Es decir, le gusta la coca y le gustan las prostitutas. Entonces, todo ese, ¿no?, ese combinado, ¿no?, pues hace que esto realmente pues sea un escándalo, ¿no? Escándalo que, por cierto, ocultan. Y a Roldán también le gustaba. Sí, a Roldán también le gustaba, efectivamente. En el PSOE corrupto es una constante histórica. Por cierto, que el que se escapó y sigue siendo diputado en estos momentos es de Ávila. Y en Ávila también hay mucha ganadería. Ahí lo dejo. Bueno, cuando al César le conviene algo, Roma locuta causa finita, y han ido al galope con el tema de las lenguas cooficiales. Les ha salido un problema en Europa. Suecia dice que no transige con esto, que esto es una barbaridad, que se multiplicaría, parecería Babel aquello, y que no. Pero en España, bueno, en España han conseguido los pinganillos de un sitio, de otro, lo que sea, y han conseguido pues que el cambio de reglamento se haga en un tris y ya. El martes tendremos lenguas cooficiales. La mesa del Congreso ha adoptado un acuerdo con el voto en contra del Partido Popular para que las lenguas cooficiales puedan utilizarse en el hemiciclo ya desde el próximo martes, incluso antes de que se apruebe la reforma del reglamento del Congreso que se registró con este objetivo. De hecho, los diputados que lo deseen ya las podrán utilizar en el debate de toma en consideración de esta reforma reglamentaria. Fuentes parlamentarias han explicado que la traducción del catalán, el gallego y el euskera estará garantizada, puesto que el Congreso contratará a los traductores que estime oportunos y que ya venían trabajando en el Senado. Con esta decisión, el PSOE y Sumar dan cumplimiento al anuncio que realizó la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el pasado 17 de agosto, cuando aseguró que las lenguas cooficiales podrían utilizarse desde ese mismo momento. El uso del catalán, el gallego y el euskera fue la condición que los grupos independentistas de Esquerra Republicana y Junts pusieron al PSOE para apoyar la elección de Armengol y garantizar así una mayoría progresista en la mesa de la Cámara. ¿Y ya? Sí, bueno, aquí hay dos cuestiones. Una lengua sirve para comunicarse y además aquí necesitas que sea eficaz, que genere confianza y que además le dé rapidez a la resolución de los problemas. En el momento que tienes que mezclar 80 lenguas, pues tienes primero que apoyarte en intérpretes. ¿Qué pasa? Y tienes que pensar en qué es lo que ha dicho el intérprete para tomar una decisión. Es decir, eso es absolutamente inmanejable. Ahora, ¿qué ocurre? Que ¿quién lo propone? Lo proponen los independentistas. Es decir, no se trata de mostrar, mira qué diversa es España, que tiene varias lenguas. No, es que quieren demostrar que hay unas comunidades que tienen otra lengua y que son otras y que tienen que separarse. Y ese es el objetivo. Para que la señora Armengol fuera presidente de la Cámara. Claro, el agua. Es la factura de la mesa con Armengol, una factura que le han puesto y la ha pagado y la ha pagado. Ahora, lo que no tiene un pase ni es presentable es que por la sola decisión política para la mayoría de la mesa se cambien las lenguas sin esperar la constitución de la Comisión de Reglamento, sin debatir en la Comisión de Reglamento este cambio, que es importante, y sin tener en cuenta también lo que dice la Constitución, el artículo 3 sobre la lengua. La lengua habla del castellano, la lengua oficial, y las otras lenguas en las comunidades autónomas, las remite a que sean en las comunidades autónomas. Montar aquí un lío de Torre de Babel para que se entiendan unos y otros, para dificultar más y embarrar más el Parlamento, pues me parece que no es una cosa ni inteligente, porque ya tienen eso en el Senado, ni tiene sentido común. Yo creo que eso ha sido una factura que ha pagado este hombre para poner de presidenta a Armengol, que al primer minuto se lo ha dicho ya, a partir de mañana, ya las lenguas, todos hablan aquí, y ahora contrato y ahora tal. O sea, es una cosa atropellada, de una forma de gobernar autoritaria, dictatorial, y mañana las lenguas, el martes las lenguas. Usted tiene que tener un amparo legal. Cualquier cosa que usted haga, tiene que tener un amparo legal, no porque usted lo decida ni lo decida Sánchez, ¿no? Y van a poner esto en marcha, parece que el martes, ¿no? Pero el reglamento no está modificado. ¿Y qué importa?
Ya, por eso. ¿Y quién manda en fiscalía? ¿Y quién manda aquí? Claro. Pues eso es la anomalía democrática que estamos sufriendo. Por cierto, ¿no? Había dos mujeres españolas candidatas a cargos relevantes en la Unión Europea. De un lado, Margarita Delgado, que aspiraba a ser la presidenta del Consejo Supervisor del Banco Central Europeo, y hoy pues ha visto como su candidatura se iba al cesto de los papeles, porque lo va a ser la candidata que proponía Alemania, y algunos condicionaban que si salía esto de Margarita Delgado, pues es difícil que saliera lo de Nadia Calviño. Lo de Nadia Calviño queda en expectativa, si va a ser o no presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Después de lo que ayer comentamos de el presunto nepotismo en favor de su hijo, pues difícil, pero a lo mejor nos quedamos sin ninguno de los dos cargos. Calviño es, eso sí, una de las mejores posicionadas de todas las que optan a este cargo, y Alemania, que tenía el interés de poner en el mecanismo supervisor a una de sus personas políticas, pues ya lo ha conseguido. Así es que iremos viendo en qué queda todo esto, no tenemos tiempo para más. Les agradezco mucho a ustedes dos su presencia en el programa y sus opiniones aún más, y a ustedes su paciencia y su interés desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio, porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí con el día en 30 minutos. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo.
¿qué tal? Bienvenidos a En Dos Continentes. Todo lo que no se cuenta sobre Estados Unidos, lo que no se sabe en Canadá, en Europa y en todo lo que les rodea. Todo lo que sucede de verdad, sin pelos en la lengua, sin miedo y sin censura. En Dos Continentes. El día en 30 minutos. Bueno, al rebufo de lo dicho ayer por José María Aznar, el Partido Popular ha convocado un gran acto para el 24 de septiembre en Madrid en defensa de la igualdad de los españoles y en contra de la supuesta amnistía. Lo anunciaba Cuca Gamarra, quien ha dejado en el aire la presencia de la Dirección Nacional del PP en la manifestación convocada para el 8 de octubre por Sociedad Civil Catalana en Barcelona y a la que sí van a asistir tanto Isabel Díaz Ayuso como Vox. Al tiempo, hoy Alberto Núñez Feijóo optaba por no comparecer ante la prensa por primera vez tras una reunión con la ronda de contactos de los que le ofrecen el voto para su investidura. Así es que hoy le tocaba a UPN, pero Alberto Núñez Feijóo ha preferido no comparecer. Marina Álvarez. Y en el PSOE han visto una ventana abierta para esparcer dudas sobre el liderazgo de Feijóo, al que acusan de ir de derrota en derrota y de estar sometido a las órdenes de Aznar. Las palabras del expresidente del Gobierno han aliado a todos los socios de Sánchez que braman contra él para tratar de alejar el foco del escándalo de la amnistía. Hoy han vuelto a repetirse esas duras acusaciones que escuchamos ayer de golpismo, siendo hoy la más agresiva Yolanda Díaz, que ha tachado a Feijóo de aprendiz de trampismo y ha hablado de fraude constitucional. El Partido Popular se moviliza y acaba de convocar a los ciudadanos a un gran acto en la capital. Frente a la amnistía vamos a responder desde el ámbito político, pero también desde el ámbito social, ¿no? Será el fin de semana del 23 y 24 de septiembre y un anuncio que a muchos ha sorprendido que no se haya hecho en boca del propio Feijóo. El Gobierno lo que está buscando no solo es una hiperactuación, sino también es generar cortinas de humo. Solo faltaría que no vayamos a podernos movilizar o manifestar en nuestro país con aquello que plantean algunos que está fuera del marco constitucional. Tras el llamamiento de Aznar a liderar un nuevo basta ya en las calles contra la amnistía, son varios los medios que recogen que la Dirección Nacional del partido, tras la Junta Directiva celebrada este lunes, anunció a los suyos la intención de convocar a los ciudadanos este 24 de septiembre. Dicen como primer acto antes de la investidura del propio Feijóo. En el PSOE comparten las palabras de la portavoz de la Ejecutiva. Creo que hay muchas razones por las que movilizarse. El señor Aznar corresponde que cambie su trayectoria vital. Y una actitud, la del expresidente Aznar, que no solo le parece golpista a los de Sánchez, sino también a sus socios de Sumar. Pero lo más grave es que un expresidente del Gobierno, el señor Aznar, ha llamado ayer a la rebelión nacional. ¿Os imagináis un país en el que un expresidente del Gobierno llame a una rebelión nacional? Y a lo que queda aún de Podemos. Revela el ala más radical, ¿no?, del Partido Popular. La democracia solo les gusta cuando ganan. Es que no está llamando a la movilización, está llamando a deslegitimar el sistema democrático y eso es muy grave. Obviando, eso sí, la un ministra en funciones de Derechos Sociales su llamamiento al rodeo al Congreso de hace 10 años y también al de 2016 contra la investidura de Mariano Rajoy, como si salir a las calles solo fuese válido para los grupos de izquierda y manifestarse no fuese un derecho de ningún partido de derechas. Pepa Millán, la nueva portavoz de Vox en el Congreso, anunciaba hoy en esta casa que Vox va a asistir a la manifestación en Barcelona de Sociedad Civil Catalana y deja la puerta abierta a que su partido pueda participar en el gran acto del Partido Popular en Madrid, siempre y cuando sea, dice, una convocatoria abierta. Estaremos el próximo 8 de octubre en Cataluña en esa manifestación convocada por Sociedad Civil, y en cuanto a la manifestación del Partido Popular, si se trata de un acto de partido, pues esperaremos a ver qué es lo que dicen para saber si es de partido o no, y si no, pues evidentemente nosotros vamos a acudir a todas las manifestaciones que haya.
Los ataques del PSOE a Aznar no buscan tanto dañar al rival, sino tapar el malestar interno por la amnistía. En Ferraz son cada día más conscientes del rechazo social que genera esta medida y del choque irreparable que supondría con el Tribunal Supremo. Fuentes del partido aseguran que son muchos los que puertas para adentro la critican. Hoy Emiliano García Paje ha elevado el tono y ha asegurado que la amnistía no figuraba en el programa que Pedro Sánchez presentó el 23 de julio. Ferraz dicta una ley del silencio. La inquietud empieza a apoderarse de los de Sánchez que llaman a la prudencia, pero lo cierto es que ya hay quienes alertan del coste electoral que pueden tener no solo las movilizaciones del PP, sino también el hecho de buscar una vía para encajar la amnistía que quieren los de Junts. En el PSOE son pocos los que lo rechazan. Creo que de los extremos no van a venir nunca las soluciones, ni de las posiciones extremas. Tienen que venir de las soluciones más ponderadas, más moderadas. Yo creo que ese es el espacio en el que algunos nos vamos a empeñar cabezonamente. El manchego García Paje no cambia de postura. Lo que no cabía en la Constitución, quepa de un día para otro, esto de entrada, como comprenderán, es enormemente grave. Y alerta a los suyos sobre ceder a las presiones de Junts. A los electores lo que le planteamos el 23 de julio es que la amnistía no cabía en la Constitución. Y por tanto, para mí esto se tendrá que explicar o se tendrá que aclarar si es que alguien quiere. Es que desde el presidente del gobierno hasta todo el gobierno en pleno, todos los ministros, se han hartado de decir que no cabía la Constitución. Que todos los acuerdos a los que quieran llegar con los independentistas deben estar dentro de los límites que marca la propia Constitución española. Queda menos de 2 semanas para el inicio de la investidura del popular Núñez Feijóo, que en caso de fracasar daría libre a probar de nuevo suerte al socialista Pedro Sánchez. Pero entre los suyos temen que la no cesión al golpista Puigdemont abra la puerta a una nueva convocatoria a las urnas. Y las lenguas cooficiales podrán usarse desde el próximo martes en el Congreso, después de que el PSOE y Sumar lo hayan aprobado hoy en la mesa. El coste de un Congreso plurilingüe rondará el 1.000.000 de euros y va a permitir usar también el aragonés y el bable siempre que el diputado se autotraduzca en su intervención. Las prisas con las que se ha implantado esta exigencia de Esquerra y de Junts han sido muy criticadas por la oposición. Su aprobación se ha producido pese a las dudas de los letrados y antes incluso de que la modificación del reglamento se apruebe en la Cámara. Hoy, además, el Gobierno se ha topado con un primer rechazo a su plan de oficializar el vasco y el catalán en Europa. Suecia tiene dudas sobre el coste de la medida y alega que hay otras muchas lenguas minoritarias que no son oficiales en la Unión Europea. Hablemos del perfil bajo del Partido Popular de Feijóo. Aznar hizo un llamamiento a la movilización de la sociedad civil contra la amnistía y el referéndum que exigen a Sánchez, Puigdemont y Junqueras. Le llamaron golpista. Los protectores precisamente de los golpistas le llaman golpista a Aznar. La respuesta del Partido Popular de Feijóo ha sido, cuando menos, muy blandita. Hoy pedían disculpas al gobierno, a los socialistas y a los de Podemos. El tono menor se aprecia porque quien les pedía disculpas no era Feijóo, sino Miguel Tellado, vicesecretario de organización del PP, y eso es francamente muy poca cosa. Al mismo tiempo, tras el petardazo de Aznar, ayer el Partido Popular ha hecho público que convoca a los españoles a un gran acto, porque no quieren que se le llame manifestación, en vísperas del debate de investidura de Feijóo, el 24 de septiembre. ¿Y quién lo hace? Pues Cuca Gamarra, la secretaria general del partido, no Feijóo. Pues poca cosa cuando se trata de convocar a los españoles a un gran acto del que puede depender el futuro de España. Quizá es para protegerse antes de su intento de investidura. Feijóo no ha convocado a los españoles, lo ha hecho Cuca Gamarra. Es decir, que no va de frente y por derecho, como suele decirse. Si lo prefieren, aquí tienen un ejemplo. En la convocatoria en Barcelona, la que ha hecho Sociedad Civil Catalana, que es una organización transversal y que, por cierto, el lema es precioso, no en mi nombre, la amnistía no en mi nombre. Pues ahí le han sobrado los minutos a Isabel Díaz Ayuso para anunciar que ella va a estar en Barcelona en esa misma manifestación. Va de frente y por derecho. Y Puigdemont ya rentabilizaría la negociación con Pedro Sánchez en unas elecciones generales y autonómicas. De producirse unas elecciones hoy en Cataluña,
Ahí lo vemos, el partido Junts sacaría más o menos los mismos resultados que Esquerra. Estos serían unas generales. Junts conseguiría, atención, un diputado más que Esquerra y conseguiría, por tanto, amortizar y rentabilizar ese apoyo a Pedro Sánchez en las negociaciones. ¿Qué pasaría en unas elecciones autonómicas? Pues Junts y Esquerra se quedarían prácticamente empatados. Aquí vamos a verlo. De producirse esas autonómicas, que se calcula que serán en torno a 2025, Esquerra y Junts empatarían en número de diputados. Eso sí, el gran ganador sería el PSC, que conseguiría, atención, 3 diputados más que las últimas elecciones, las de 2021. La rebaja de condena a uno de los culpables por los actos conocidos como los de la manada ha traído de nuevo a las de Podemos a tratar de escudarse en que existe machismo judicial. Nada hay sobre asumir la incompetencia de ese texto preparado por Irene Montero. Los abogados del condenado y la abogada de la víctima coinciden, y eso es bien sintomático, en calificar esta ley como un desastre absoluto. La rebaja de la condena de uno de los de la manada parece que va a ser el preludio de nuevas rebajas de condena para el resto de los implicados en aquella famosa violación de los Sanfermines. El solo sí es sí acaba de beneficiar a uno de los miembros de la manada y las críticas al Ministerio de Igualdad no cesan. Sin embargo, los morados siguen en las suyas, no asumen las consecuencias de su ley y tachan a los jueces de machistas. Ione Belarra califica de incomprensible la decisión derivada de una ley que ella misma y sus socios han puesto en marcha. Esta es una sentencia judicial, una rebaja absolutamente incomprensible. Y obviamente ese cambio cultural tiene una reacción machista y que se visibiliza también en ámbitos como el deporte, pero también en el ámbito judicial. Ángel Boza es el último de más de 1 millar de agresores beneficiados por el solo sí es sí. Tras conocer su rebaja de condena, lo previsible es que los otros 4 condenados de la manada también vean rebajadas sus condenas. Así lo ha señalado el abogado de Boza, que ha calificado la ley de absoluto desastre. En contra de lo que se está diciendo desde el Gobierno, en contra de lo que se está diciendo desde el Ministerio de Igualdad, que es que en aplicación de esa misma ley los tribunales se ven absolutamente compelidos a reducir la condena porque la ley exige esa reducción de la condena. Y quien también ha cargado duramente contra la ley Montero ha sido la abogada de la víctima de la manada, quien asegura que la norma está protegiendo al agresor en vez de a la víctima. La ley fue presentada por Irene Montero y por el resto del gobierno de Pedro Sánchez como una defensa reforzada de las mujeres, pero las voces que alertaron sobre los efectos que podría tener fueron vilipendiadas. Desde Igualdad llegaron a lanzar un discurso sobre jueces machistas y justicia patriarcal, discurso que a día de hoy siguen manteniendo. La ley se ha saldado ya con más de 1 millar de rebajas de condena a violadores y abusadores que estaban en la cárcel y con la salida anticipada de prisión de más de 1 centenar. Resulta que el Código Penal, abolido y criticado duramente por Igualdad, sancionaba con más dureza a los agresores que la ley defendida por Irene Montero. España es el país con más parados de la OCDE. Hoy hemos conocido el informe de esta organización sobre la situación del mercado y nuestro país, el mismo que Sánchez afirma que va como una moto, dobla la media de los países ricos. El paro solo aflojó 1/10 en el último mes, el pasado mes de julio, y sigue sin recuperarse de esos estragos de la pandemia. Junto con Grecia, que está en segundo lugar, España es el único estado con un paro de 2 dígitos al que no llegan ni siquiera países como Colombia o Costa Rica. Por el contrario, Japón, Alemania y Corea del Sur registran los niveles más bajos de desempleo. En lo que se refiere al paro juvenil, España también está a la cabeza. El número de jóvenes sin trabajo alcanza el 27% y, atención, triplica la media de la OCDE. El caso del diputado canario o del exdiputado canario Tito Berni aflora de nuevo. Concertaba acompañamiento femenino y citas en el bar Ramsés en las sesiones parlamentarias. Se las organizaba el mediador, claro está. Y hemos descubierto también que uno de los diputados socialistas, que era uno de los afines del Tito Berni en esas juergas, se sigue escondiendo tras su escaño en el Congreso. Le defendió Ferraz y ahí sigue en activo. Es un diputado por Ávila.
Por mucho que el PSOE intente dejarlo a un lado, el caso del Tito Berni sigue en el centro de la polémica y los últimos mensajes que han salido a la luz esclarecen aún más esta presunta trama corrupta. En una conversación de WhatsApp entre el Tito Berni y el mediador, Fuentes Curbelo dice: acabó la sesión plenaria, seremos unos 10, 5 y 5. Estábamos reuniéndonos para salir juntos del Congreso. A lo que Navarro Tacoronte contesta que les espera allí, en Ramsés, y que tienen el reservado. Horas más tarde, el mediador le manda al Tito Berni 8 fotos de mujeres desnudas y le dice que le están esperando. Mensajes que demuestran que la cena y la poscena del 21 de octubre de 2020 se gestó desde el Congreso. En ese momento, la pandemia estaba dando aún sus coletazos y el gobierno tenía decretado el toque de queda. Mientras estaba en sesiones plenarias, el Tito Berni se dedicaba a hacer sus negocios, a vigilar que se le ingresaba el dinero y también a organizar cenas como esta. Unas fiestas que acababan con drogas y prostitutas en el hotel. Y ojo, porque de los diputados del PSOE que fueron con el Tito Berni al Ramsés, solo uno continúa a día de hoy en el Congreso. Es Manuel Arribas, diputado por Ávila, que fue excluido de las listas para estas elecciones, pero Ferraz acabó imponiéndolo como número 1 por esa provincia. En definitiva, esta conversación que ha salido a la luz constata que la trama conectaba el nivel más alto de la política con la corrupción. Mientras tanto, la investigación continúa. La Policía Judicial sospecha que la red del Tito Berni cobró 25.850 euros del dueño del local donde celebraban sus fiestas con prostitutas a cambio de conseguir ayudas con la licencia de su terraza. Por ello, Anticorrupción considera imprescindible que el responsable de la firma que opera el restaurante declare como investigado. Con el avance de la causa, la magistrada ha acordado una nueva tanda de declaraciones que se celebrarán el próximo 7 y 8 de noviembre. Un nuevo caso de abusos a niñas tuteladas se ha vuelto a sacudir a un gobierno socialista. Un hombre y una mujer han sido condenados a 39 y a 29 años de prisión por prostituir y drogar a menores en Navarra. Los casos de menores tuteladas prostituidas se extienden a más comunidades autónomas. La Audiencia Provincial de Pamplona ha condenado a 2 personas, hombre y mujer, a 39 y 29 años de prisión por prostituir a 3 menores de edad. Además, una tercera ha sido condenada a 2 años por reconocer haber sido cliente. Los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2021, cuando las niñas tenían 17, 14 y 13 años. Se fugaban habitualmente del centro o familia de acogida en la que se encontraban, acudiendo al domicilio del inductor a esta trama que además, según la sentencia, mantuvo relaciones sexuales en 2 ocasiones con la más pequeña de ellas. Los condenados forzaban a las menores a sacarse fotografías sexuales sin que se les viera la cara para que no se pudiera deducir su edad. De este modo, se publicaban, junto con sus números de teléfono, en 17 anuncios en una web de contactos sexuales. Los proxenetas les suministraban drogas tanto para que se acostaran con sus clientes como en ocasiones a modo de pago. Los magistrados describen así lo que sucedió. Hubo un prevalimiento de la situación de desprotección en que se encontraban las menores, ya que se habían fugado de los centros o casas donde se encontraban acogidas, y sabiendo que no querían volver, se aprovecharon de ello. Después de que los gobiernos socialistas de Baleares y de la Comunidad Valenciana se hayan visto salpicados por este tipo de escándalos durante los últimos años, es ahora María Chivite quien se sitúa en el centro de la polémica como presidente de Navarra. Esta trama se engloba dentro de la red de tutela de su primer gobierno social-comunista separatista con el apoyo de Bildu. De momento, Chivite no ha visto necesario salir a dar explicaciones. Nuevo balance del ciclón Daniel en Libia. Son 6.872 los muertos y continúan siendo 10.000 los desaparecidos. El país continúa sin electricidad y sin comunicaciones, lo que hace casi imposible que se hagan seriamente los trabajos humanitarios de rescate. La crisis produce una oleada de inmigración que huye del territorio libio. No es que sean libios, en su mayoría por lo menos, son subsaharianos que utilizan Libia como camino de paso hacia las costas del sur de Italia. Lampedusa es hoy, este pequeño puerto italiano, un ejemplo de esa crisis de inmigrantes desde África. Tienen ya muchos más, y los han recibido en las últimas horas, de los propios habitantes italianos que viven en Lampedusa.
Y 4 días después, el rey Mohamed VI ha visitado el hospital de Marrakech, hasta donde se ha desplazado en medio de una enorme comitiva de vehículos oficiales y de seguridad. El monarca ha sido muy criticado por su falta de humanidad y empatía y porque su ausencia ha retrasado la respuesta del gobierno en las horas más críticas. Además de charlar con varios heridos, Mohamed se tomó una foto donando sangre que no ha dejado de sorprender, teniendo en cuenta que padece una grave enfermedad autoinmune que le impide el correcto funcionamiento de ciertos órganos. Entre tanto, continúan esas labores para buscar desaparecidos, aunque ya son varios los equipos de rescate que han decidido volver ante la imposibilidad de encontrar gente con vida. Y la Comunidad de Madrid acelera su compromiso con los enfermos de ELA. Ayuso planea abrir el Cendal para acoger a pacientes mientras duren las obras en la clínica Puerta del Hierro, que se ha comprometido a convertir en el primer centro residencial. La presidenta responde así a esa llamada de auxilio de Jordi Sabaté, un conocido paciente de ELA, que el pasado domingo aseguraba que pediría la eutanasia si no recibía ayudas públicas. Sabaté ha confirmado que Ayuso se ha puesto en contacto con él. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos una feliz noche, especialmente a aquellos que decidan compartirla con nosotros. Y les dejamos con En Dos Continentes y mañana volvemos con toda la información. Hasta mañana.